atendiendo sus preguntas que a la vez enriquecen este curso. Agradeciendo a Elévate Perú por esta oportunidad de llegar a todos ustedes y de esta manera poder difundir, ¿no?, lo que es la gestión de mantenimiento, la planificación de mantenimiento, la confiabilidad de mantenimiento. Bueno, sin más preámbulos, vamos a llevar la presentación. Se puede ver la presentación, ¿correcto? Sí, sí se ve, ingeniero. Ya, muchas gracias. Bueno, nuevamente vamos con el tema del horario, las distracciones con los teléfonos, mantengan su atención. Como les dije, al término de la exposición, los minutos para sus consultas y preguntas que ustedes quieran hacérmelas para que luego la coordinadora me lo pase por escrito y poder absolverlo si fuera necesario. Escuchar con atención, eviten conversaciones paralelas, participen, aprovechen. Vamos por la sesión 5, que es la integración y estrategia de confiabilidad. Ya nosotros cuando vemos el tema de la integración y la estrategia de confiabilidad, porque esto va amarrando y vamos a ir viendo por qué. Vamos a hablar de lo que es el mantenimiento basado en confiabilidad, sus principios y su metodología, que es el de RCM, ¿no? Este mantenimiento centrado en la confiabilidad es una metodología sistemática, objetiva, documentada. Ya lo vimos anteriormente con la 14224, ¿no?, que puede ser aplicada a cualquier instalación industrial, útil para el desarrollo y optimización de un plan eficiente de mantenimiento. Analiza cada sistema y cómo estos pueden fallar funcionalmente. Los efectos de falla son clasificados de acuerdo con el impacto de la seguridad, la operación y el costo. Esta metodología, esta estructura, y está basada en un árbol de decisiones. Su éxito depende de parte de la experiencia de los participantes, como también en la posibilidad de contar con datos de tasa de fallas y periodos de ocurrencia registrados. Información dificultosa de encontrar o elaborar en el común de las plantas, ¿no? Aunque ahora, como habíamos hablado, tenemos mucho software, tenemos muchos colectores de información, y lo que tenemos que hacer es limpiarla, estructurarla y analizarla, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que la 14224, que es el ISO 14224, ¿no?, ya estamos hablando de condiciones que se estipulan, ¿no?, dentro del estándar europeo, pero que también aplican a su estándar nacional de cada uno de los países de la Comunidad Europea, y que también nos aplica a nosotros, ¿no? Vamos a verlo de una u otra manera, porque asumimos ciertas estandarizaciones que no están dentro de nuestras normas propias, ¿no?, nacionales. Vamos a ver que dentro de los fundamentos del RCM, esta norma, la 14224, viene de otras normas, que son las españolas, la JA 1011, la JA 1012, ¿no?, que son estándares de aeronáuticos, ¿no? Perdón, son americanos, ¿no?, donde se estudia sus programas de mantenimiento, procesos para sustituir el anterior mantenimiento de los componentes. Ustedes saben que los aviones, a diferencia de otros equipos, ¿no?, industriales, plantas de beneficio, plantas manufactureras, plantas pesqueras, textileras, ¿no?, aquí no puede fallar nada, porque si falla, su impacto en la seguridad, en la afectación a las personas es muy alto,
catastrófico, ¿no? Entonces, este enfoque, ¿no?, que nace en 1970, imaginen, es conocido como el mantenimiento centrado en la fiabilidad, la J1011 y JA1012. Posteriormente sale la IS 60300. Ya estamos hablando, esto sí es una norma europea. En esencia, el mantenimiento centrado en la fiabilidad gira en torno a 7 preguntas clave que ayudan a identificar y aplicar las tareas de mantenimiento eficaces, ¿no? ¿Cuáles son las funciones y las normas de rendimiento? ¿De qué manera pueden cumplir sus funciones? ¿Cuáles son las causas del fallo funcional? ¿Qué ocurre cuando se produce cada fallo? ¿Qué importancia tiene cada fracaso? ¿Qué se puede hacer para predecir o prevenir cada fallo? ¿Y qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? ¿No? Miren, 7 preguntas básicas y que están asociados a estas normas. Dentro del RCM vamos a ver cuáles son las funciones y las normas de rendimiento asociados del activo. Implica definir lo que se supone que debe hacer el activo y los criterios para determinar si lo está haciendo bien. ¿De qué manera pueden cumplir sus funciones? Identificando las distintas formas en que el activo puede dejar de cumplir sus funciones. Esto puede incluir un fallo completo, un fallo parcial o una degradación del rendimiento. ¿Cuáles son las causas de cada fallo funcional? Identificar las causas de cada fallo funcional es crucial. Puede deberse al desgaste, uso inadecuado, condiciones ambientales o defectos de diseño. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque estamos hablando de desgaste, uso inadecuado, ¿no? A veces, no sé si ustedes cuando hacen el tema de la lubricación, ¿no? Dependiendo de la industria donde estén, ¿no? Sectores donde hay mucha polución, sectores donde hay polución y además hay agua, polución, agua ácida. Entonces vamos viendo de que las condiciones son diferentes y por lo tanto, ¿no?, el desgaste, el tipo de material, las condiciones de trabajo, involucra hasta el tipo de lubricante, el tipo de aceite que se debe de realizar, hermeticidades que se tienen que agregar, ¿no? Todo eso es parte de ese análisis de causas de cada avería, ¿no? Todos no son iguales, aunque sean industrias muy parecidas, equivalentes podríamos decir, pero no podemos hablar de una mina subterránea que trabaja a 4.300 metros de altura, bajo condiciones muy húmedas, a otras que son muy secas, ¿no? Caso a nivel del mar. Ejemplo, ¿no? Estamos hablando mineras en costa, ¿no? Como Misquimayo, Cerro Lindo, Condestable. Y así vamos encontrando mineras diferentes a las otras que se encuentran en altura, ¿no? Santa Luisa, Ares, Buenaventura. Vamos a encontrar diferentes realidades. Entonces, el tema del desgaste incluye también la selección adecuada de los insumos para ese mantenimiento. Entonces, tenemos que trabajar los equipos trabajan bajo diferentes condiciones operativas y que pueden impactar en una falla funcional, ¿no? La grasa tal vez está, por lo que trabaja, hay espejos de agua, no es bien mantenida la vía, por lo tanto entra, ¿no? No están hermetizados los sistemas de mando finales, los diferenciales, y empieza a ingresar el agua hacia los sistemas de lubricación. Por lo tanto, se contaminan y empieza el desgaste prematuro y una falla funcional de esos sistemas. Entonces, siempre es algo que
deberíamos de estar atentos, porque esta parte sí es identificar esa causa, es muy importante para cuando hacemos nuestro análisis causa-raíz, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se produce cada fallo? Otra pregunta. Comprende las consecuencias de cada falla y ayuda a priorizar las tareas de mantenimiento. Las repercusiones pueden ir desde pequeñas interrupciones hasta importantes averías del sistema, ¿no? Entonces vamos a ver aquellas fallas en las cuales pueden ser intervenidas muy rápidamente. Desgaste, cambio de pines, cambio de bocinas. Tiene un tiempo, si tenemos todos los repuestos, es algo muy rápido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se malogra el cilindro, el vástago, y no tenemos el componente o no tenemos simplemente el cilindro completo? No tenemos una maestranza, por lo tanto tenemos que pedir el cambio o la reposición. Entonces, esto de acá también va de la mano, cuál es la gravedad de ese impacto, ¿no? De una falla. Provoca, por decir, cuando nosotros hablamos de equipos como los motores, ¿no? Motores siempre van a tener empiezan a perder fuerza, ¿no? Lo que vemos en altura, ¿no? Pierden potencia, empieza a haber una mala combustión. Entonces, muchas causas, ¿no? Ya vamos a tener desde la calibración, vamos a tener desgaste, vamos a tener un tema de falla de inyectores, toberas, todo lo que se pueda haber, pero en algún momento, cambio de toberas, cambio de inyectores, si tenemos los repuestos es algo fácil, pero si ya va con un tema de calibración, un tema de otros componentes internos que ya están dañados, involucra una para mucho mayor, ¿no? Pueden ser paras de horas, días o simplemente semanas, ¿no? Lo cual impacta en la producción y en la disponibilidad del equipo. ¿Qué importancia tiene cada fracaso? Cada falla tiene una importancia única. Algunas fallas pueden tener implicaciones de seguridad, otras pueden afectar a la producción, algunas pueden suponer mayores costos de mantenimiento, ¿no? Lo que acabábamos de hablar, ¿no? O sea, una falla muy simple, por eso es importante este tema de detectar los avisos, ¿no? Los síntomas antes de que se conviertan en una falla. Y de esa manera empezar a intervenir un plan de acción que evite de que esto se vuelva mayor, ¿no? Porque también vemos que cuando intervenimos y no actuamos de manera eficiente, un trabajo de calidad, hacemos los retrabajos y se complican, ¿no? Vamos cambiando una cosa, prueba, error, cuando si se hiciera de una manera mucho más técnica, esto implica de que los tiempos de parada sean menores, los costos de intervención sean menores, ¿no? Y por lo tanto nos hace un mantenimiento más eficiente y efectivo. También tenemos lo que se puede hacer para predecir o prevenir cada fallo. Emplear estrategias de mantenimiento, ¿no? Ejemplo, ¿no? Donde teníamos un ciclo de vida de ciertos repuestos, que según manual nos decían debería durar, ejemplo, 2000 horas, pero vemos que eso no está durando ni 500 horas. Más allá de que debe durar 2000 horas y debemos de buscar, ¿no? El por qué no llega a esas 2000 horas, cuáles son las condiciones para que no llegue a esas 2000 horas, debemos de redireccionar nuestras estrategias y ajustarlas a ese nuevo ciclo de vida que tiene en ese momento. Uno, por el tema del aprovisionamiento, porque con logística tenemos que anticipar ese aprovisionamiento. Y segundo, mientras buscamos, ¿no? La causa y poder, y de esta manera poder llegar a ese objetivo, lo que nos dice fábrica, va a tomar un tiempo. Corto, mediano plazo, largo plazo, sí, ¿no? A lo mejor está afectado por temas operacionales, ¿no? Como lo que les decía, las condiciones,
las labores, personal no capacitado, entonces, que impacta en la durabilidad de ciertos componentes. Entonces, es muy importante esto, poder ir determinando, y lo otro, las técnicas que se apliquen, ¿no? Las estrategias. Tenemos técnicas para diferentes técnicas sistemáticas, lubricación, las técnicas predictivas, ¿no? Termografía, vibraciones, acústica, ultrasonido, y todas estas técnicas impactan, ¿no? Para poder predecir, ¿no? Para poder monitorear y evaluar tendencias, ¿ya? Y el sistemático es para darnos ciertas frecuencias en las cuales tenemos que ya intervenir, no esperar a la falla. Nos sale más barato cambiar que una parada de un equipo determinado, ¿no? Es como, por decir, un scoop, un cargador frontal, ¿no? La para de un equipo, mientras no esté elaborando, $1,600 la hora. No la hora de mantenimiento, sino la hora de producción. Entonces, ya estamos viendo que $1,600 la hora. Y si tenemos que cambiar ciertos repuestos de manera ya predecible, sistemática, de desellos, válvulas, y que cuestan pues entre $200, $300 cada 2.000 horas, cada 4.000 horas, entonces es preferible cambiarlas para evitar esas horas de parada, porque una hora de parada es la que no produce. Pero recuerden, aquellos que trabajan en minería y en subterránea, ¿no? Se dan cuenta de que esos equipos no están pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Si tienes un taller en interior mina, de igual manera tienes que movilizarlo hacia el taller y luego del taller movilizarlo a la zona de operación. Ahí nomás se van, dependiendo de las labores, pueden irse. Lo que más se demora es en el transporte, en moverlo cuando está malogrado, ¿no? Y luego, una vez reparado, volver a su punto para iniciar su trabajo. Entonces, ya no se convierte en una hora, se convierte en 2, 3, inclusive una guardia, solamente por ese tema de parar por algo muy rápido, por algo complicado, pero de igual manera tiene que ir al taller, entonces nos puede generar una parada muy significativa, ¿no? Por eso que el predecir o prevenir cada falla realmente es un acierto para una buena gestión de mantenimiento. ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? Si no se encuentra una tarea proactiva, puede ser necesario un enfoque reactivo. Esto podría implicar hacer funcionar el activo hasta que falle y luego repararlo o sustituirlo. Esto depende también del negocio, ¿no? Ustedes habrán encontrado en algún momento, ¿no? Una planta, cualquier planta, una manufactura, donde dice, tienen el reductor ya con una temperatura sobre los 80 grados, están haciéndole enfriamiento forzado, ¿no? Aire, agua. La cosa que tienen que mantener es cambio del lubricante. Tienen que seguir hacer funcionando ese equipo hasta que cumpla un determinado objetivo, ¿no? Un tonelaje adecuado. Llegue a la siguiente parada y ahí puedan intervenirlo, cambiarlo, repararlo. Pero ¿qué sucede, no? Cuando esto no sucede, ¿no? Pueden intervenir, tiene un stand-by que es redundante, no hay ningún problema, pero cuando el equipo es crítico, no debería pasar. Cuando dentro de una instalación trabajamos con equipos que trabajan con elementos orgánicos, como les decía, las plantas harineras, ¿no? Las plantas harineras trabajan con su producto, depende de la calidad, ¿ya? Depende de la calidad de la materia prima. O sea, qué tan fresco entre el pescado al proceso.
Y si algo para, simplemente todo el producto pierde valor, ¿no? La harina prácticamente que se va a obtener de ahí ya no va a tener las proteínas que deberían ser aceptadas por el mercado. Entonces, ahí le van a morir, ¿no? Una vez que arranca la época de captura del chovete y el procesamiento de harina de pescado, esa planta no para. Tienen 2 meses, 3 meses parado en época de veda para reparar y mantener todo para que en la fecha de producción no pare por nada. Eso hasta la rotura final, ¿ya? Y elementos a los cuales, dependiendo de la estrategia que se utilice, ¿no? No son ni críticos y no son de una tasa muy alta de falla y por lo tanto se tienen que intervenir simplemente cuando falla, ¿no? Les explicaba hace mucho, era el tema de luminarias, ¿no? Un almacén, 12.000 ¿ah? ¿Ya? Unidades luminarias dentro de 7 hectáreas, ¿no? De almacenes, de concentrados, todas las luminarias que hay dentro de toda esa instalación, ¿ya? Entonces, seguirla uno a uno, un plan de mantenimiento, no. Falla, se cambia, falla, se cambia, ¿no? Bajo ese esquema. Más allá del sistema que lleva otro tipo de inspección, pero las bulbas en sí, o sea, los reflectores, se falla y se cambia. Entonces, ahí también tenemos esa aplicación. Dentro de lo que es los fundamentos de la J1011 y la J1012, vamos a ver que dentro de estas 7 preguntas constituyen la base del mantenimiento central en la fiabilidad. Sin embargo, para implantar eficazmente el RCM en una organización, es esencial comprender las herramientas, conceptos, algunos fundamentos claves y mejores prácticas para implementar el RCM. 1. Identificación de los puntos de falla. Selección de la estrategia de mantenimiento adecuado. Ejecución y supervisión del plan de mantenimiento y aprovechar la tecnología y los datos, ¿no? Importantísimo identificar los puntos de fallo. Se trata de comprender el funcionamiento y los modos de fallo. Tener un estándar, ¿no? Equipos, sistemas, grupos de falla, las fallas a las cuales están asociados, ¿no? Todos esos activos que se manejan. La selección de la estrategia de mantenimiento adecuada, lo que habíamos dado ya en unas sesiones anteriores, lo que es la selección por criticidad modo falla, ¿no? De esta manera, poder definir la estrategia adecuada en función al sistema al cual vamos a atender. Cuando hablo de estrategia, podemos hablar de la lubricación, sistemático, ultrasonido, termografía, vibraciones, para atender sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, sistemas instrumentales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor, siendo un equipo crítico, necesita todo, o siendo un equipo semicrítico, necesita de todo, el 50%, y aquellos que no son críticos, simplemente que falle. La ejecución y supervisión del plan de mantenimiento, definición de las tareas, los intervalos, los indicadores, el rendimiento para cada activo y el análisis de los datos sobre el estado de los activos y los índices de avería, ¿no? Entonces, todos los planes son elementos vivos que tienen que estar actualizándose, ¿ya? Como lo que habíamos hablado, componentes que no llegan a su ciclo, sí, pues tienen que actualizarse, porque si le sigo dando 2.000 horas, me va a fallar antes de que salga el próximo mantenimiento. Entonces, lo que estaba a 2.000 horas lo tengo que colocar pues en un mantenimiento de la mitad, ¿no? En el mantenimiento de 1.000 o en el mantenimiento de 500, que no debería estar en 500 ni en 1.000, tenía que durar 2.000 porque así lo dice el manual. Pero hay algo, ¿no? Un modo, una causa externa, caso el modo de falla, las condiciones de trabajo, el personal que no está capacitado para atender
o trabajar con el equipo de manera adecuada, ¿no? Simplemente va a ser pues de que eso o alguna falla de diseño propio del equipo, lo cual hace que lo que nos dicen realmente no dura. Entonces tenemos que buscar levantar, ¿no? Analizar ese tipo de fallo para que nos lleve a lo que nos dice fábrica. Ahora, como dije, las condiciones también intervienen mucho en estos ciclos que se dan, ¿no? Aprovechar la tecnología y los datos. Los software pueden agilizar el proceso de RCM mediante la organización de datos, la realización de análisis y el seguimiento de los indicadores de rendimiento y fiabilidad. La J1011 vamos a tener que es un alcance para mantenimiento centrado en confiabilidad, concebida para ser utilizada por cualquier organización que tiene o haga uso de activos. Propósito de la norma es establecer criterios que cualquier proceso debe cumplir para ser llamado RCM. Pasos a seguir. La norma establece que para un proceso de mantenimiento reconocido debe seguir los siguientes 7 pasos. Delimitar el contexto operativo. Determinar cómo un activo puede fallar en el cumplimiento de sus funciones. Definir las causas de cada falla funcional o modos de falla. Describir qué sucede cuando ocurre cada fallo, efectos de falla. Determinar qué se debe realizar para predecir o prevenir cada falla y decidir si estas estrategias de gestión de fallas pueden ser más efectivas, ¿no? Entonces, en la 14224, los registros de mantenimiento deben relacionarse con cada nivel dentro de la jerarquía de equipo a fin de que pueda compararse, ¿no? Miren, ya estamos hablando de que mapeamos, ordenamos, clasificamos, y ahora ya vemos el tema de que esa data tiene que ser analizada, ¿no? Y ese análisis nos sirve para compararnos, ¿no? Ahí viene el tema de la estandarización y el benchmarking, ¿no? Porque ya estamos hablando un mismo lenguaje. Cuando han implementado los RPs, alguien que haya implementado un RP, lo primero que ha tenido es que hacer todo esto, ¿no? Para de esa manera poder clasificar, ordenar y cuando tenga sus reportes salgan de manera ordenada y estructurada. Comparable entre un equipo, otro equipo, ¿no? Estructurado de tal manera que se identifique el nivel jerárquico, sea un equipo móvil o sea un equipo estacionario. La carga de datos parte de una selección de tablas preestablecida, consolida la información histórica con el objeto, se obtiene indicadores para la eficiente administración del servicio, desarrolla bases de datos que permitan benchmarking, la definición que se tome a la hora de diseñar el ordenamiento de la carga de datos será decisiva para la calidad de los reportes. El uso de las normas internacionales reconocidas otorga solidez. Hablamos de la 14224 y ya estamos hablando, miren, 14224 y vamos a ver que esto de la fiabilidad, la confiabilidad, nos va llevando a eso, ¿no? Utilizar estándares, ¿no? Como la J1011 o la J1012 y que esto es el preámbulo para la 14224, ¿no? ¿Y a dónde nos lleva la 14224? El uso de las normas internacionales reconocidas otorgan solidez, la simpleza del procedimiento en la carga de datos realizable para cualquier nivel de la organización, ¿no? Entonces, hasta ahí yo creo que ya estamos viendo a dónde nos está llevando la 14224, ¿no? Es la norma centrada en la confiabilidad y donde nos estratifica, nos dice cómo, nos guía para hacer la estratificación de las horas aplicables, ¿no? ¿Cómo vamos a estratificar? Porque estratificando estas horas, lo que nos va a permitir es ordenarnos, ¿no? Para el tema del control, del análisis y los indicadores con los cuales vamos a medirnos. Esto está, dice, aclarado en la norma 13306, ¿no? Acá donde nos da las taxonomías, términos, descripciones a los cuales nosotros nos vamos adhiriendo
y a los cuales lo vamos asociando a nuestra realidad de nuestro negocio. Este agrupamiento de horas ya nos va dando la estructura para poder obtener nuestros indicadores que vamos a obtener de manera estándar, ¿no? Lo que nos dice cada uno de los estándares. 13306, 14224, la ISO 55, lo vamos a ver que está aquí, ¿no? La norma europea 13306 es el estándar de adopción obligatoria para 28 países que conforman la Unión Europea, ¿ya? Entonces, es un documento normativo que ofrece un cuadro terminológico estandarizado de mantenimiento. Entonces, lo que vamos a ver es que esta lógica de trabajo se basa en los principios de la normalización, consenso, transparencia y coherencia técnica. Entonces, por un lado, la 14224, por el otro lado, 13306, y ya vamos viendo que hay similitudes, por no decir, estamos viendo lo mismo, ¿no? En dos normas distintas. Entonces, y todo esto nos lleva a un lineamiento que es la ISO 55, ¿no? Donde la 55001 para implementación progresiva, donde integra sistemas de gestión basados en normas ISO. Sabemos que la 55.000 ya es la gestión de activos, ¿no? Que es una labor que requiere una planificación cuidadosa porque suelen encontrarse barreras en la integración del sistema ISO. La experiencia nos ha mostrado que los intentos de integración que no se han logrado culminar con éxito han encontrado causas comunes. Proporciona una cobertura completa de los principios y prácticas de gestión de activos. Y esto viene del PAS 55 y que luego se transforma en el ISO 55000. Y el marco de competencias del Instituto de Gestión de Activos, la Anatomy y los 39 temas de la gestión de activos por el IAM. Introducción, definiciones, caso empresarial, evaluación de mantenimiento, principios de excelencia y el marco de mantenimiento. Dentro de esto, vamos a ver que el propósito, el marco de mantenimiento, es desarrollar y promover un entendimiento común de la función y valor del mantenimiento. También la disciplina de mantenimiento y su gestión incluye su función en la gestión de activos en todas las etapas del ciclo de vida de los activos, principios y temas y terminología de mantenimiento y normas internacionales pertinentes. También nos da terminologías, ¿no? En la ISO 55000, caso como esto del activo, sistema de activo, disponibilidad. O sea, lo mismo que vemos en otras normativas, vamos centrándole, ¿no? Van engranando con lo que es la gestión de activos en la ISO 55000, con sus terminologías. Entonces, vamos a ver que la ISO 55000, en el caso de mantenimiento, ¿no? Y su gestión, cuando los activos no cumplen las funciones requeridas, hay pérdidas. Estas pueden ser inmediatas y directas, de carácter tardío. Cuando son inmediatas y directas, pérdidas de ingresos, costos innecesarios. Cuando es de carácter tardío, costos indirectos. Las principales etapas del ciclo de vida de los activos de la gestión, ¿no? Vamos a ver la preoperacional, operacional y posoperacional. La preoperacional, planificación y diseño, construir, adquirir y comisionamiento. Proyectos. Operacional, operar y mantener. Ahí está mantenimiento, la gestión de mantenimiento. Y posoperacional, desmantelamiento y eliminación, donde vamos a dar de baja y tenemos un retorno, ¿no? Del valor residual de activos cuando se dan de baja, ¿no? Pasa al área financiera. Los lineamientos, el ISO 55000, ¿no? Los beneficios en el desempeño, disponibilidad, confiabilidad, tasa de producción, nivel de servicio y calidad, riesgo, seguridad y riesgo ambiental, confianza de los stakeholders, costos, CAPEX, OPEX. Nos vamos ordenando, ¿no? En estos tres, desempeño, riesgo y costos. Tiene su beneficio en cada uno de ellos. Entonces,
el ciclo de vida del activo, ¿no? Vamos a ir viendo. Tenemos planificación, costo de construcción, costos altos, luego esos costos ya se trasladan al costo de operación. También tenemos el costo de mantenimiento en su operatividad y el costo de eliminación o el valor residual, ¿no? El mantenimiento afecta el balance de los costos, riesgos y desempeños de una organización de varias formas, ¿no? Cuando es CAPEX, ¿no? A los resultados, cuando es OPEX, al costo operacional. El mantenimiento efectivo puede resultar en un mejor desempeño financiero a través de mayores ingresos, menores costos operativos y de capital y una gestión controlada de la depreciación. Entonces, la evolución, vamos a ver que si en primera, segunda, tercera, cuarta generación, reactivo, planificado, proactivo, estratégico. Y esto, dentro de la primera generación, durante las primeras décadas de la primera revolución industrial, los activos físicos fueron generalmente rediseñados y construidos con relativa sencillez. En la segunda generación comenzó a evolucionar un pensamiento más preventivo y sistemático. En la tercera generación ya estamos hablando del RCM, ¿no? El análisis modo de fallo, el MFCA. Y en la cuarta generación ya estamos hablando de la gestión de activos con la ISO 55000, la gestión de activos como la actividad coordinada de una organización. Ahí vamos a ver la generación de valor requiere lograr un equilibrio adecuado de costos, riesgos y desempeño, a menudo con diferentes escalas de tiempo. Dentro de la tecnología, la evolución del mantenimiento, la reactiva, tecnología no utilizada, disponible para la evaluación de la condición, detección manual, detección de fallos y recogida de datos, detección automática, detección de fallos en tiempo real y recopilación de datos de la condición mediante tecnología, predicción de eventos de fallo, vida útil restante, decisión basada en reglas, la prescripción, ¿no? Que las decisiones complejas basadas en reglas y la inteligencia artificial, ¿no? La evolución, a dónde apuntamos. Hay 5 principios que, sin perjuicio de los requisitos detallados y específicos que se indican en el marco, son necesarios para lograr y mantener la excelencia. El valor del ciclo de vida, basado en el riesgo y centrado en la fiabilidad, la ejecución con calidad de cada actividad que se realiza, la cultura de apoyo, o sea, la organización, mientras más ordenada, mientras más estandarizada, mientras más controlada esté, siempre va a ser apoyo para que la gestión de mantenimiento pueda sostenerse. Y la mejora continua, ¿no? Tener esa cultura de evolucionar, de mejorar, ¿no? Siempre superando el nivel, el estándar que se llegó y buscando mejoras. Ya lo vamos a tratar bien. Dentro de nuestras estrategias de mantenimiento, vamos a ver, ¿no? Cómo vamos a direccionar las actividades y las tomas de decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, tenemos que tener una estrategia, pero si lo cambio, si dejo que falle, dónde debo lubricar, el mercado en alta, para evitar paradas, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Cuando debo repetir una ruta, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la frecuencia? Crisis, ¿y qué ahora? Entonces, lo que nos está diciendo es cuál es la estrategia que vamos a aplicar. Y para eso, lo que habíamos ya mencionado, el tema de que vamos a tener muchas técnicas, ¿no? Tenemos que identificar los potenciales abordajes de mantenimiento para nuestro parque de activos, evaluar la viabilidad de potenciales abordajes. No siempre la implantación de una técnica es opcional. Otros motivos, además del costo, la seguridad, normas reglamentarias, pueden obligar su implantación. Predictivo, remoción, reducción, inspección, monitoreo, mantenimiento periódico, instalar redundancias, operar hasta la rotura, mantenimiento condicional, para disciplinas como la mecánica estructural, eléctrica, automatización, lubricación. Entonces, las técnicas y para qué disciplinas, ¿no? Para qué sistemas funcionales vamos a aplicar. Entonces, siempre vamos a seguir un flujo, ¿no? Un flujograma de estrategias de mantenimiento
siempre conociendo el proceso productivo de la función de mantenimiento y su desempeño requerido, hasta llegar a revisar la estrategia de mantenimiento. ¿Por qué? Todo es un ciclo y todo es un elemento vivo que va mejorando en el tiempo. Entonces, ya hemos identificado nuestro parque de activos y por lo tanto ahora lo que hacemos son estandarizar nuestras estrategias o nuestras frecuencias que vamos a utilizar para atender esos activos. Vamos a definir los equipos críticos, ¿no? Los cuales ya tenemos mapeado, pero también tenemos que los factores de evaluación, ¿no? Costos, medio ambiente, seguridad, tasa de falla, todo lo que va a encontrarse aquí es para poder medir su criticidad. La criticidad debe estar estructurada, dándole valores en función a la realidad de cada negocio, ¿no? También, esto ahora, criticidad más el modo falla, vamos a obtener, ¿no? Las tácticas o las técnicas a utilizar, ¿no? Para atender cada uno de los equipos según esa evaluación de criticidad modo falla, ¿no? Entonces, vamos a definir la criticidad, los principales modos de falla, sus consecuencias para cada activo. La participación de las áreas de interfaces podría garantizar una adecuada clasificación de la criticidad de todos los activos. Esto, ¿no? Identifica los potenciales métodos de mantenimiento y la viabilidad de su implantación, ¿no? A veces nosotros decimos, tengo 450 equipos principales. Y la pregunta, ¿qué hago con esos equipos? A todos le hago sistemático, a todos le hago inspección, a todos le hago lubricación, a todos le hago técnicas predictivas, termografía, vibraciones, ultrasonido, calidad de energía. Es lo que se hace. Entonces, cuando se hace este análisis criticidad modo falla, ya podemos ir determinando qué técnicas pueden aplicar para cada uno de ellos y hacerlo de manera ordenada sin saturarse, ¿no? En el tema de la estrategia a aplicar para cada uno de ellos. Esta matriz de estrategia de criticidad, ¿no? Lo vamos a ver, el 1, 2, 3, en función a lo previsible, programado o aleatorio, y mantenimiento basado en condición, mantenimiento basado en el tiempo, mantenimiento sistemático, mantenimiento por rotura. Finalmente, ¿no? Todas las técnicas sistemáticas, predictivas, preventivas y aquellas que simplemente no necesitan un plan, ¿no? Por lo tanto, en base a su criticidad modo falla, solamente se elimina cuando falla, pues, ¿no? No se hace ninguna técnica de monitoreo ni de control. Todas estas estrategias, si los llevamos a un sistema informatizado, ¿no? En este caso el RP, módulo PM, SAP, vamos a ir configurando cada una de nuestras estrategias para de esa manera poderlas definir y aplicar para cada uno de los equipos o sistemas funcionales a los cuales le vamos a generar sus rutas y sus planes, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? Cómo vamos configurando de la máscara donde se define la unidad con la que vamos a medir, como dije, toneladas, horas, días, meses, kilómetros. Sacando esas estrategias y configurando los planes de mantenimiento, ¿no? En qué momento se lanza el programa, en qué momento se activa el programa, con qué anticipación de su próximo mantenimiento ya va a lanzar la siguiente orden, de tal manera de que se vuelva sistemático, ¿no? Entonces, todo lo que es sistemático, incluyendo las inspecciones con sus rutas de inspecciones, sus rutas de lubricación, los predictivos, ¿no? Ultrasonido, vibraciones, ya técnicas propias, también se le genera un sistemático. La diferencia es que aquí genera tendencias por los valores que se obtienen, pero es sistemático. Nosotros decimos cada 3 meses, cada 6 meses debe intervenir el motor del molino. Por lo tanto, esa técnica se tiene que intervenir dentro de 3 meses. La pregunta, dentro de 6 meses,
¿Es interno o es externo? Puede ser con personal propio, tenemos un área de predictivo donde tenemos personal certificado, el cual puede realizar ese monitoreo, o simplemente se terceriza y son servicios que están asociados a un contrato o puntualmente se genera para cada servicio un requerimiento específico, ¿no? Entonces, todo eso se arma, se generan los paquetes, se proyecta y se modela, ¿no? Para que de esta manera luego ya empiece a lanzar las órdenes que requerimos. Nosotros en un RP vamos a tener lo que son los avisos, vamos a tener las órdenes y estas órdenes modeladas van a generar reservas y van a generar solpes, ¿no? Reservas cuando hay stock, solpes cuando no hay y se necesita comprar, ¿ya? Bajo ese modelo, entonces, las solpes también están asociados a un servicio, ¿no? No es un material, pero sí puede ser un servicio de atención por una empresa especializada o de fabricación, ¿no? Cómo interrelaciona cada uno de ellos para poder ir generando las órdenes. Las preventivas, ¿no? Que ya lo hemos tocado anteriormente, en las cuales son sistemáticas, están afectos a las rutas, a su programación y a la proyección de los planes, ¿no? También, cuando son preventivas, salen, como habíamos dicho, todos los sistemáticos de las rutas de inspección, ruta de lubricación y de la programación que ya colectó todo lo relacionado a los sistemáticos preventivos y los pactos. Entonces, esto se va a una planificación y luego entra a la rutina. En la rutina es donde vamos a ver el día -1, día 0, día +1, semana -1, semana 0, semana +1. Nuestro plan de 52 semanas al año, 53 en otros casos, dependiendo año a año, lo que vamos a tener es que vamos haciendo seguimiento semana a semana, día a día. Y el éxito de que el mantenimiento, el preventivo, el sistemático, el que está asociado a frecuencias, a rutina, empieza a caminar, a hacer seguimientos de adherencia, ¿no? Seguimientos de cumplimiento. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que se cumpla, ¿no? El mantenimiento preventivo sobre el correctivo no programado? Porque aquí en la rutina va a entrar el correctivo programado y el preventivo sistemático, ¿no? Los correctivos entran, pero cada vez tienen que irse reduciendo. ¿Qué hace? ¿Por qué decimos que es un elemento vivo? Porque esto tiene cartillas de mantenimiento a las cuales se van a tener que ir actualizando, ¿no? Cada vez que hagamos un mantenimiento, y va a decir, oye, necesitamos actualizar porque aquí faltaba una actividad. La actividad era sacar el pernito. La actividad era utilizar un torquímetro. La actividad era verificar el backlash. O sea, todas esas actividades que hemos elaborado nuestras cartillas, ahora lo vamos enriqueciendo, ¿no? Entonces se va generando un tema de mejora. También en el maestro de materiales, porque vamos generando la creación de nuevos números de partes que no estaban asociados a la cartilla y que ahora los identificamos porque sí, tienen que considerarse bajo una frecuencia determinada. Cada cuánto tenemos que cambiarlo. Lo que no nos decía el manual, pero sí nos dice el tema de la tasa de fallas y por lo tanto tenemos que incluirlo. Uno, está en el preventivo o lo otro que simplemente va a ser en función al monitoreo por condición, pero tenemos que tenerlo catalogado, listo para pedir. Requerimientos, ¿no? El seguimiento y atención de los materiales solicitados, de los planes de mantenimiento y de los backlogs, ¿no? Vamos a ir generando backlogs, vamos a ir generando sistemáticos, los cuales generan requerimientos, inclusive los servicios asociados a esos mantenimientos, los cuales tienen que hacerse su seguimiento para el cumplimiento, ¿no? Según nuestro programa semanal. El presupuesto, plan y el plan anual de paradas va saliendo de acá, ¿no? O sea, ese presupuesto, con todas las proyecciones del sistemático
y preventivo, de las rutas de inspección, rutas de lubricación y de la proyección de todo aquello que es por monitoreo por condición al cual le hemos dado, ¿no? Frecuencias o tasas de falla, de cambio, vamos a poder obtener nuestro presupuesto anual de mantenimiento, ¿no? Ahí se incluyen las paradas, donde simplemente se agrupan en qué momento vamos a intervenir equipos que solamente se pueden intervenir en una parada total y por lo tanto en esas paradas totales se tiene que ir determinando en cada una de las semanas dentro de nuestro programa a medio plazo, ¿no? En el cual vamos a ordenarlo para sacar nuestro presupuesto. Y nuestro presupuesto puede ser mediano plazo, que es el anual, o el largo plazo, que lo llevamos a 5 años. Podemos hacer una proyección, ¿no? De todos esos mantenimientos, llevándolo de esa manera. Alcance de los contadores. Funciona mejor un plan de mantenimiento cuando las estrategias, los contadores, las frecuencias que utilizamos, está asociado a un contador en función a su uso, ¿no? Horas, kilómetros, toneladas tratadas. Pero si lo asociamos al calendario, días, meses, años, a veces esto no es tan acertado porque el equipo puede estar parado, puede trabajar menos horas de lo que estaba proyectado, o sea, no trabaja 24 horas y por lo tanto nosotros decimos, cada 3 meses intervenimos, pero tal vez trabajó 24 horas. Como hay otros equipos que cada 3 meses, pero trabajó promedio de 2.000 horas. Entonces, aún así, lo más acertado es llevar un contador en el cual nos diga, ¿no? 2 horas, 3 horas, 5 horas promedio al mes, estamos hablando de 70 horas, 100 horas, y se tiene que hacer una intervención cada 250 horas. Entonces, eso va a decir de que la frecuencia no se hace cada mes, sino cada 3 meses. Entonces, esos contadores enriquecen este tema de la proyección de nuestros planes de mantenimiento. En el PB2 ya vamos viendo todo lo que es lo programado o los backlogs, ¿no? Todas aquellas observaciones que salen de esos sistemáticos, de esas rutas de inspección, de esas rutas de lubricación, de esos predictivos, ¿no? Que generan tendencias y se genera una orden programada, ¿no? Hay que comprar un material, hay que generar un servicio o simplemente coordinar con operaciones o mantenimiento tiene que adecuarse si tiene la capacidad de gente para poder atender, ¿no? Entonces, acá ya cambia, porque eso entra directamente a la rutina y de la rutina va a lo que es al revés, ¿no? Hacia las inspecciones, hacia la lubricación y la ejecución, ¿no? Todo esto se va a un tema de programación, de priorización, y que esto alimenta de la misma manera, ¿no? Como alimenta al maestro de backlogs, ¿no? Porque van los backlogs atendiéndose, pero también hay backlogs que van entrando. De la misma manera, el maestro de materiales, nuestra lista de materiales, los cuales van saliendo y cuáles van ingresando, cuál tiene más movimiento y cuáles no. Ingreso de nuevos ítems que se van generando porque son correctivos programados que no estaban en un preventivo y son códigos nuevos que se van a ir asociando a esa atención de acuerdo a su ciclo de vida de componente en función a las condiciones de trabajo que tiene. El control de componentes, acá también se actualiza, ¿no? Porque ya vamos viendo de que no solamente es el equipo, sino los diferentes componentes de cada uno de los sistemas. Si tenemos equipos diésel, vamos a tener su motor. Si tenemos equipos, como les comenté en alguna oportunidad, ¿no? Los equipos de perforación, ¿no? Donde tienen motor eléctrico, motor diésel, motor hidráulico, compresora y perforadoras, y si tiene 2 brazos, tiene 2 perforadoras, y todos son componentes, ¿no? Más allá del sistema motriz, ¿no? Donde vemos el sistema motriz ya tiene un componente, ¿no? Que tienen todos, ¿no? Caja, convertidor, motor.
diferenciales, ¿no? Mandos finales, pero también tenemos en los brazos ahora, ¿no? Tenemos el sistema hidráulico, la compresora, el motor eléctrico. Entonces, vamos viendo que hay diferentes componentes y cada uno tiene ciclos de vida distintos. Por lo tanto, tiene que hacerse el seguimiento de cada uno de ellos, abrir, ¿no? Descomponentizar un equipo. El plan de parada, de la misma manera, la asignación de paradas de planta, ¿no? Hay cosas que no van a poderse hacer dentro de lo que es una programación semanal y por lo tanto se tiene que llevar a una parada más grande donde se tenga que intervenir o parar parte del proceso o todo el proceso para hacer un mantenimiento mayor. Entonces, ¿cómo colectamos la información? De manera formatos. Esto puede ser directamente al sistema, pero que tiene que tener un formato. Finalmente, el formato tiene que salir, ¿no? Si quisiéramos imprimirlo o quisiéramos visualizarlo, pero el ingreso de datos tiene que hacerse bajo una estructura, ¿no? Igual, ahora tenemos los que son correctivos, y estos correctivos, ya estamos hablando, recuerden, la 14224 nos dice preventivo, correctivo, y dentro del preventivo tenemos, ¿no? Los sistemáticos y los no sistemáticos, que son los monitoreo por condición, mientras que en el correctivo no programado son las averías y los accidentes. Entonces, estamos siguiendo lo mismo que nos dice la 14224. Entonces, aquí es cuando paró el equipo y hay que intervenir. Indiferentemente, aquí no entra ningún plan, solamente se interviene, ¿no? Entonces, aquí estamos en la rutina, la inspección, la lubricación, y tenemos que coordinar con operaciones. Y hay que ejecutar. Acá no hay ningún programa, solamente se ejecuta. Igual nos genera una reportabilidad para el tema de las fallas, para el programa semanal, porque nos afecta nuestra adherencia. Recuerda, el planificador debe planificar su capacidad al 80% de su capacidad diaria. No puede, si programa el 100% de sus horas diarias, semanales, no va a tener esa holgura para poder tener estos adicionales por falla que siempre se nos dan. O aquellos que vengan por correctivos programados necesarios para la operación o necesarios para mantenimiento. Los ACR, análisis causa-raíz, estos eventos tienen que tener un tema de criticidad, por lo tanto tiene que analizarse. ¿Para qué? Para evitar que vuelva a ocurrir, minimizar que esto vuelva a ocurrir, ¿no? La seguridad y las 3S, o sea, sí, hay que seguir que todos los trabajos tengan procedimientos, ¿no? Que cumplan los estándares de 3S y TPM. De la misma manera, ¿no? Tiene que tener un formato, tiene que tener cómo ingresar si lo tenemos, si es manual o está en un sistema, pero tiene que ser registrado cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos del programa, es un horizonte a 52 semanas, anual, y por lo tanto también vamos a tener un plan semanal, y ese plan semanal, y hablamos semana -1, semana 0, semana +1. Semana -1 es lo que nosotros vamos viendo en lo que ya se programó, y ya, la semana 0 es lo que nosotros empezamos a programar, ¿ya? Empezamos a programar lo que se nos viene, ¿ya? O sea, vamos cambiando. Semana -1, todo lo ejecutado de su análisis. Semana 0, todo lo que ya se programó y se va a ejecutar. Y semana +1 es lo que está más allá de lo que se va a ejecutar. Pero eso se va moviendo, ¿no? Porque conforme va pasando el tiempo, va cambiando. Y esa semana 0 se convierte en la semana +1 se convierte en 0 y después se convierte en -1, y así sucesivamente como va avanzando. Y de la misma manera va cambiando en el plan diario, el día -1, día 0, día +1. ¿Qué nos da esta ventaja? El control de la rutina, que es básico para la gestión. Cuando nosotros hacemos esto, no se nos escapa nada. Todo entra a la rutina y lo único que se empieza a ver diariamente es la priorización, ¿no? De tal manera que
hay actividades que estaban programadas y no se ejecutan, pasan como un backlog y pasan en el tiempo a futuro, ¿no? Otras que no se pudieron realizar por X motivos y me queda un espacio, pero puedo jalar otras actividades de la semana +1 y llevarlas de la semana 0 para poder atender. O sea, la gente tampoco se va a quedar cruzada de brazos porque tengo muchas actividades pendientes. Entonces, el manejo diario y las coordinaciones diarias están dentro de lo que es la rutina, dentro de lo que es la semana y dentro de mi plan anual de mantenimiento, ¿no? Entonces, esto también permite que tengamos clasificación de los materiales, porque vamos a tener todo nuestro parque de materiales asociado a planes, programas, y los cuales son proyectados, ¿no? Y vamos a clasificar aquellos que son vitales, de alta rotación, los estratégicos, los críticos. También vamos a tener la forma en función. Puedo tener una bomba, puedo tener 10 bombas, pero esas 10 bombas ya me genera, oye, cambia un repuesto, ejemplo, ¿no? Rodaje cada 6 meses. Pero si yo tengo 10 bombas, ya van a ver que tengo el consumo, ¿no? De 10 rodajes cada 6 meses. Por lo tanto, prácticamente puedo tener un consumo en promedio, ¿no? Casi de 1 al año. Por lo tanto, podría ser considerado, en función a cuántos eventos hay y cuántos cambios en cada evento, considerarse como un elemento de alta rotación. Si ya cumple ciertos requisitos de alta rotación, pasa a la estrategia logística de lo que es la reposición automática. Si no tiene esa rotación, ¿qué es lo que sucede? Se convierte en estratégico, porque está asociado al plan y el que debe pedir con anticipación es el planificador, ¿no? Entonces, esas cosas salen justamente de este mapeo general de cada actividad y cada repuesto asociado a esa actividad para poder ver el tema de los consumos. ¿Quién da la información hacia logística? Es mantenimiento, ¿no? Y vamos viendo que el control de los backlogs nos sirve para, uno, ¿no? Evitar que los equipos nos fallen, ¿no? Porque si uno atiende los backlogs, lo que vamos a evitar son fallas. Pero también, si no atendemos los backlogs, por X motivos, las tendencias o la disponibilidad baja, el MTB, la mantenibilidad baja y lo que es y lo que es la confiabilidad disminuye y la mantenibilidad se incrementa. O sea, el MTTR se incrementa, más tiempo en talleres para reparar. La confiabilidad baja porque se incrementan disminuyen los tiempos entre evento y evento, y la disponibilidad es porque menos horas disponibles para que puedan producir. Entonces, estos backlogs afectan esos indicadores, su no atención. Y lo segundo son los inventarios. Los inventarios empiezan a incrementarse. Si dejamos de atender, los inventarios crecen. Cuando crecen, como ese inventario afecta a los resultados, no afecta al costo operativo, sí, pues mi costo no me afecta, pero cuando tengo mis resultados sí me afecta. Por lo tanto, sí afecta al negocio. Inventario y priorización de los backlogs. Tenemos que tener toda una lista de backlogs y empezar a priorizar justamente acá, ¿no? El seguimiento. Y eso viene en la rutina. De la rutina se analiza cada uno de los backlogs y cuando se analiza cada uno de los backlogs tenemos que hacer seguimiento si esos materiales ya llegaron, ¿en qué momento entra el programa? Cuando los backlogs son atendidos, ¿no? Ya está como servicio, ya está con una orden, ya está listo para traerlos, operaciones ya nos dio el pase y los materiales asociados también ya llegaron y ya están en el almacén. Entonces, entra al programa, se prioriza y se define fecha para poder atender.
Entonces, vamos a ver, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De lo que sucedía, ¿no? En una empresa minera, ¿no? ¿Cuál era, tantos backlogs teníamos, pero cuál era el objetivo? El objetivo era justamente disminuir los backlogs. Entre poder incrementar personal por un tiempo determinado para atender backlogs, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente necesitábamos? Y eso también tenía un tema de definición de cuánto íbamos a gastar. Pero eso también impacta en cuánto iba a ser nuestro retorno, ¿no? O sea, tiene un costo, pero cuánto íbamos a obtener de retorno. Que era mejorar la disponibilidad, reducción del inventario, miren, buscando $300.000 de reducción. Eso va a afectar el costo, sí, pero va a mejorar indicadores de algo que no hemos hecho y que en algún momento se va a convertir en falla, ¿no? Y el costo de una falla es de 3 a 4 veces más de un preventivo. Entonces, se mejora la disponibilidad año a año, también el tema del objetivo, ¿no? El cumplimiento, se va llegando a un objetivo de cumplimiento de atención de backlogs, porque está amarrado a la disponibilidad, como le dije, también de operaciones para que nos den los equipos. Y lo otro, nuestro alcance, si tenemos personal para poder atenderlo. Mientras menos falla tengamos, más tiempo vamos a tener para atender eventos de este tipo, ¿no? Entonces, los inventarios también tienen un efecto donde se busca el tema del cumplimiento, ¿no? Y bajar los inventarios. La disponibilidad y utilización también se ven reflejados en el tiempo. Los costos, ¿no? Cómo estaban, habiendo mejorado solamente la atención de backlogs, ya los costos de mantenimiento empiezan a disminuir porque los costos anteriormente han estado asociados a fallas, que eran 3 o 4 veces más caros. Entonces, cuando vamos viendo nuestro costo, año a año, va bajando, ¿no? 2017, 2.300.000, 2018, 1.700.000, y en la proyección del año 3, que es ya en el 2019, ¿no? Porque esto está proyectado, 1.471.000. O sea, a mitad de año, pero con proyección a todo el año, se iba a obtener ese costo. Entonces, este es un dato real, ¿no? Donde demuestra que solamente haciendo gestión de mantenimiento, ¿no? Utilizando el tema de la estandarización, con el tema del RCM, ¿no? La 14224, las ISO 55000, ordenando en el análisis, seguimiento de fallas, averías, control, ¿no? Se puede ir disminuyendo, optimizando los costos, mejorando los indicadores de mantenibilidad y confiabilidad del negocio, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no? Nuestros backlogs, cuántas horas tenemos, y esto en semanas, en cuánto representa por cada puesto. Y por lo tanto vamos atendiendo esos backlogs. Pero también en dólares, cuánto va significando de lo que vamos gastando, porque ahora, como decíamos, atendemos, pero tenemos que sacar más del almacén, más servicios que requerir, y eso involucra un costo adicional, ¿no? La estrategia logística, ¿no? Donde vamos a ver mantenimiento, compras y mantenimiento, porque generamos una solicitud de trabajo, creamos una orden de trabajo, generan una reserva, pero también generamos una solicitud de pedido si no hubiera esta solicitud de pedido de servicio, ¿no? Va a una estrategia de liberación, se atiende y se crea una hoja de entrada de servicio y se acepta cuando ya el servicio ha sido cumplido y validado. Pero cuando es una reserva, se verifica stocks y se va al MRP. Si el MRP, que es la reposición de los materiales, ¿no? Si el MRP define de que no hay stock, ¿no? Va a ser la compra respectiva, ¿no? Entonces va a ser un pedido de compra. Y esto, sea por MRP, siempre
o un pedido de compra, ¿no? Lo que yo les había dicho, si es parte de una alta rotación, va a entrar al MRP. Si es un tema de un estratégico, o sea, no tiene alta rotación, no puede ser clasificado para el MRP o para una reposición, se va a generar un pedido de compra, ¿no? Desde el área, desde planeamiento de mantenimiento. Desde esta manera va a entrar, va a hacerse una entrada de mercancía y esa entrada de mercancía va a generar un documento de salida que también va al tema, va a entrar ¿a dónde? A la orden de trabajo para que se ejecute, ¿no? Todo es un ciclo. Entonces, mantenimiento, compras, mantenimiento. Nuestros ciclos reactivos, nuestra problemática siempre ha sido esto. ¿Qué nos trae? Y tenemos que romper la inercia para poder salir de este ciclo. Este proceso no tiene un punto concreto de inicio o un disparador claramente identificable. Recomendamos identificar líneas críticas, recopilar información, asignar recursos, hacer seguimiento, hacer extensivas las acciones realizadas y continuar con las medidas detalladas. Miren lo que nos genera atraso. El atraso crece, ¿no? Cuando hablamos de los backlogs, ¿no? No pude hacerlo porque no había material, no pude hacerlo porque operaciones no me dio el equipo, no pude hacerlo porque no tenía gente, no pude hacerlo porque el servicio no llegó a tiempo. Todo eso va haciendo que el atraso crezca, el mantenimiento preventivo se pierde, ya, se va perdiendo, el sistemático se va perdiendo porque se va postergando. Recursos para los paros, o sea, vamos a necesitar más dinero, más material, porque cada falla ya involucró a otro componente, a otro sistema. Más fallas prevenibles, ¿no? Entonces, vamos a ver que los sistemas, ¿no? Ya no solamente son un modo de falla, vamos a tener 2, 3 modos de falla. Mantenimiento provisional, empezamos a atender, oye, atendémoslo fabricando, adaptando, atendiendo a la urgencia, ¿no? Cuando pudo haber sido planificado de manera, y si fue planificado y no fue atendido en su momento y generó daño a otros componentes, ¿no? Entonces, esos otros componentes, y no lo tenemos porque es algo que no está mapeado dentro de la estrategia de mantenimiento y no está dentro de los críticos y afectó a otro componente, ¿no? Nos va a dar ese provisional. Que tenemos que traerlo de importación, que tiene que fabricar a medida. Entonces, provisionales. Que se vuelven, generalmente ese provisional se vuelve algo recurrente e inclusive estándar. Más trabajo repetido, ¿no? Repeticiones. Ahora, falló, otro provisional. Falló, otro provisional. Entonces, hay mucho trabajo, retrabajo que se va a dar. La reducción de los recursos, ¿por qué? Porque ahora, si tengo un pool de trabajadores, más se van a dedicar a hacer trabajos correctivos que sistemáticos, que inspecciones, que lubricación y simplemente atender averías. Entonces, este ciclo reactivo de mantenimiento es el que debemos romper la inercia para salir, ¿no? Del modo falla, ¿no? Entonces, el ciclo de gerencial de mantenimiento, nosotros tenemos que ver, acá hay un proceso de triángulo de mantenimiento que es planificación de mantenimiento, ingeniería de mantenimiento, ejecución de mantenimiento. Pero para esto estamos hablando de un ciclo gerencial de mejora continua, el PDSA, ¿no? Ciclo Deming, Plan Duche Action, ¿ya? Entonces vamos a tener el PDCA, siempre buscando mejoras, pero no solamente queden las mejoras, el éxito está en el tiempo, la estandarización. Y esa estandarización dentro de la rutina, hablamos mucho de la rutina, ¿recuerdan? Es estandarizar, interiorizar, hacer parte de la cultura de la empresa, ¿no? Esa mejora. Y vamos a llegar a estandarizar, a ejecutar, verificar y actuar, lo mismo. Y volvemos a dar el salto con otra mejora. Y de esta manera se va quedando en el tiempo lo que es la mejora continua. Entonces, tenemos que tener mapeados nuestros macroflujos de mantenimiento. Miren,
todo es plan, do, check, action, ¿no? Planificar, mantener, verificar, mejorar. Entonces, y todos con los procesos, las fases, cómo lo vamos a obtener. Aquello que viene de CAPEX, aquello que es nuestro mantenimiento, el ciclo de vida y el descarte, ¿no? Estamos hablando, si ya lo vimos, el ISO 55000, ¿recuerdan? Ciclo de vida de los activos. Y mantenimiento, la 14224. Cómo nos organizamos para hacer que esto sea confiable. Entonces ya estamos en el OPEX, ¿no? Entonces, ¿y cómo nos vamos ordenando para que estos procesos y subprocesos podamos abordarlos, ¿ya? De manera ordenada, siguiendo la mejora continua, ¿no? Plan, Duche, Action, estándar, Duche, Action. ¿No se dan cuenta, no? Todos los ciclos grandes, Plan, Duche, Action, pero se van acá a los subprocesos y dice estándar, Duche, Action. Entonces, ahí es donde nosotros vamos viendo qué hacemos primero, qué hacemos segundo, qué hacemos tercero y qué hacemos cuarto, cuando llegamos al World Class. Llegar al World Class en la cuarta etapa debe haber sido un trabajo enorme y titánico de no solamente de mantenimiento, sino de toda la organización para cumplir esas metas. Como decía, si otras áreas van alineadas a la mejora continua, también mantenimiento, ¿no? Entonces vamos a ver el tema de la planificación, qué es lo que tenemos que hacer. Por eso les hablaba, ¿no? Si nosotros elaboramos bien la estrategia, hacemos adecuadamente nuestro plan de mantenimiento, vamos a obtener nuestro presupuesto de mantenimiento. Vamos a hacer la mantención de activos, la ejecución de los activos. Miren todo lo que está asociado en la primera fase. Ahí está el éxito de la gestión de mantenimiento. Y en el monitoreo, ¿no? Del activo, ya vemos que está el control de la rutina, pero ya hay otros procesos que van a ser parte de la etapa 2, la etapa 3, ¿no? De la misma manera, para la mejora, ¿no? También el tema de tratamiento de pérdidas con el tema de los ACR, pero las otras están asociadas a lo que es ya la atención en función a diferentes etapas, ¿no? De implementación. Bueno, alumnos, hasta aquí era mi alcance, la información que quería compartirles en función a esta sesión y espero sus consultas, sus dudas para poderlas sacar. Bien, ingeniero, muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Voy a activar los micrófonos. Ya están activos, por favor, profesionales, levanten la mano para poder realizarlo de manera ordenada, ¿sí? Ángel Fajardo. Ingeniero, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la explicación. Ingeniero, yo tengo una consulta. En los indicadores que mostró en los KPIs, mostramos disponibilidad física, disponibilidad inherente, pero la utilización física, ¿a qué se refiere básicamente? Y si es importante calcularla o solo con el MTBF, el MTTR y la disponibilidad sería suficiente. Gracias. Ok, a ver, en el caso de la disponibilidad, como decía, hay una disponibilidad física que es la universal, que estamos hablando de acuerdo a norma. Yo les había hablado de la disponibilidad física, la disponibilidad mecánica, la disponibilidad contractual, ¿correcto? Son disponibilidades que finalmente pueden estar asociados a ciertos requerimientos, pero que no son world class, ¿no? La disponibilidad física es la world class. ¿Por qué? Porque está asociado a la 14224 con la estructuración y jerarquización de lo que son los tiempos, ¿ya? Entonces, con esa desglose y agrupamiento de horas dentro para poder asumir luego el tema del uso en el cálculo de indicadores, eso es lo que se requiere. La única diferencia, yo les decía, puede haber diferentes usos, ¿no? Como el caso de la disponibilidad física, es todo. La disponibilidad mecánica es cuando mantenimiento no le debe impactar por temas de accidente o por temas de mala operación. Nosotros decimos, oye, como mantenimiento, si tú operas mal y tú lo rompes, ese no es mantenimiento. Por lo tanto, esas horas las eliminamos, pero ese no es world class, ¿no? La física es la world class. Cuando hablamos de contractual, Sí.
Cuando hablamos de edad contractual, ahí estamos hablando de horas, ¿ya? De horas en las cuales, por decir, la soldadura no está a cargo, no está dentro del contrato, por lo tanto, el contratista esas horas, esas fallas por ese tipo de eventos, las saca. Entonces, tiene una disponibilidad contractual, diferente a la mecánica y diferente a la física, pero la física es la que importa. Ahora, cuando hablamos de utilización, la utilización es el uso que se le da al equipo, ¿ya? Y este uso es operacional, ¿no? Pero para el OE, para la disponibilidad, la productividad y la utilización del equipo, ¿no? Vamos a calcular el OE, que es un indicador global. Mide mantenimiento, mide operaciones y mide el rendimiento del proceso. Sí, ahora sí, no sé si te aclaré tu duda. ¿La utilización la medimos en decimales o en porcentaje como la disponibilidad? Eso para cerrar nomás. El tema de utilización, porque me quedó un poco de duda ahí. Bueno, todo en la utilización y en lo que es la disponibilidad son indicadores porcentuales, ¿no? Sabemos que son valores decimales que se convierten en porcentaje. Ángel, ¿aclarado? Sí, ingeniero, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, ingeniero, ¿me escucha? Grover, ¿cómo estás? Te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Ingeniero, dentro de la charla que usted dio el día de hoy, indica que siempre es mejor reparar que un equipo se malogre. ¿Eso aplica en todos los sectores del mantenimiento o hay sectores que pueden ser la excepción? Adicional a eso, tengo una consulta adicional del porcentaje total del presupuesto de mantenimiento. ¿Qué porcentaje se derivaría para el MP y qué porcentaje se derivaría para el MC? Gracias. Ok. A ver, en el primero no te entendí muy bien. En la primera pregunta, ¿me puedes aclarar ahí? Claro, claro. Dentro de la charla del día de hoy, usted indicó que siempre es mejor prevenir, cambiar algún repuesto antes que reparar. ¿Eso aplica en los diferentes sectores del mantenimiento o hay algunas excepciones? Ya, hay algunas excepciones, ¿no? O sea, como yo les decía, si hablamos de una industria como la aeronáutica, ¿no? Donde una falla ya puede ocasionar, su impacto es tan grande que puede ocasionar pérdida humana, ya, pérdida de equipos, pérdida humana, que es lo más importante, simplemente el mantener en función a su ciclo de vida, a tendencias y monitoreos que se haga, y todas las técnicas aplicadas, mira, todas las técnicas asociadas son tan críticos que tiene rutas, tiene inspecciones, tiene técnicas predictivas, por lo tanto, ahí es importante. Ahora, por su impacto en el costo, ¿no? ¿Se imaginan un molino, una chancadora principal que falle? ¿No? No es más fácil, oye, definir sus elementos de desgaste, hasta qué momento debe cambiarse, indiferentemente que todavía muchos dicen esto, ¿no? Tiene carne, hay que darle, ¿ya? Puede durar más. La pregunta es, ¿vas a tener el espacio, porque esos son horas de intervención para hacer todo ese trabajo, para llegar al próximo mantenimiento o no? ¿Te van a dar una ventana para poder intervenir o no? Entonces, ese remanente se paga si tú lo cambias antes y evitas una parada mayor. Aquellos que no puedes parar, ¿no? En el caso, ejemplo, lo que hablaba de la industria en este caso, harinera, donde trabajan con material orgánico, ¿no? Donde el pescado tiene que entrar fresco, la anchoveta fresca al proceso, ¿ya? Y donde desde las centrífugas
desde las prensas, todo tiene que trabajar y sin parar durante esos 2 meses de producción. Entonces, ahí le dan hasta el colapso, que no debería ocurrir, ¿ya? O sea, está sonando y sigues dándole. Cambia aceite, enfriamiento forzado, pero no puedes parar, porque si tú paras todo el proceso y se malogra todo tu producto, ¿no? Entonces, dependiendo de la industria. Y si hablamos de la parte eléctrica, ¿no? Electrónica, igual, ya llega un momento en el cual no lo monitoreas, ¿ya? Como hablábamos, el tema de, en este caso, la parte iluminación, reflectores, ¿no? Pero sí, cuando se daña, lo cambias. Es mucho más rentable cambiarlo, ¿no? 12.000 sistemas de iluminación y no puedes hacer seguimiento a esas 12.000 sistemas de iluminación. Conforme va fallando, vas cambiando, falla, cambia, ¿no? Entonces, también depende de la criticidad. ¿Qué tan crítico es una lámpara donde tienes toda una batería de lámparas, más de 200, y te falla una, te fallan dos, te fallan tres, no te va a afectar el negocio, ¿no? O sea, también todo está amarrado a la criticidad del equipo y a las estrategias que utilices. ¿Aclarado? Bueno, acá Sí. veo una... Listo, Grover. Veo una consulta, dice, ¿desde qué caso ya se considera un backlog? ¿Desde la planificación o de la programación? A ver, el backlog, para empezar, no se planifica. El backlog se programa, ¿ya? El backlog es un desvío que entra a la rutina, ¿ya? Y cuando uno planifica, el backlog, un sistemático, un planificado, se convierte en backlog cuando cambias, ¿no? La fecha de atención. Por motivos, como lo explicaba, puedes tener el recurso, servicios, materiales, puedes tener, pero no tienes el, ¿cómo se puede decir? El momento que operaciones te dé para que tú intervengas. Por lo tanto, se va alargando. Ahí entra a ser parte de tu backlog. ¿Por qué? Porque está asociado a repuestos, está asociado a servicios y en los cuales tienes que intervenirlo. Te dice, mira, no lo hacemos acá y lo vas a hacer en la parada. ¿Cuándo en la parada? Fin de mes, 2 semanas más. Y entro a tu backlog, ¿no? Ya lo corriste. Está todo listo, pero no lo puedes programar, ¿ya? Ese puede ser el caso de que venga de un plan, pero generalmente todos los backlogs están asociados a desvíos, ¿no? Temperatura alta, sensorial, instrumental, lo que haya habido, ¿no? Tema de vibraciones, temas térmicos, desgastes y que necesita una intervención. Por lo tanto, está asociado a la atención de servicios, de repuestos y la atención y espacio de operaciones para que puedas intervenir, midiendo tu capacidad para poderlos atender, porque a lo mejor están, pero no puedes atenderlo porque no tienes gente. Tu priorización está en atender tus preventivos y algunas fallas que se te presenten en el día a día, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Juan Cruz. Ingeniero, muy buenas noches. Muy agradecido y muy importante la charla del día de ahora. Ingeniero, para aportar y para conversar acerca del tema de las horas de trabajo de unos de los componentes, en este caso, ¿no? Componentes y o equipos. Usted habla que generalmente, por decir, hay un equipo que le debe demorar o debe durar unas 2.000 horas. Este caso no duró esta misma cantidad, entonces hay que tener en cuenta todos esos temas, ¿no? Pero si estamos hablando de confiabilidad, se supone que todos los componentes, todos los equipos
que van a ingresar o van a estar como parte de los backlogs, se supone que tienen una garantía adecuada. No pueden durar menos del tiempo que se programa, ¿no? Si está programado para que trabaje unas 1.500, 2.000 horas, se supone que debería durar eso, ¿no? O sea, y yo pienso que tendríamos que ir un poco más atrás, en este caso la empresa o quien te está proporcionando los repuestos, los equipos, ¿no? Para poder hacer ese cambio. Se supone que es confiable. No sé cómo lo podrán ver usted o si es que hay algo que de repente me puede ayudar en este caso, cómo se podría manejar eso, ¿no? Porque se supone que tiene cada componente tiene su garantía adecuada. Gracias. Correcto. Lo que tú hablas es correcto. O sea, se tiene que ir hacia atrás, ¿no? Por decir, mm, hago un ejemplo, el tema de neumáticos, ¿no? Algún periodo determinado, estamos hablando del año 2008, 2009, hubo una escasez de neumáticos en el mundo, ¿ya? Por lo tanto, empezaron a entrar los neumáticos chinos, ¿ya? Mientras que un neumático Scoop eh, para los de 6 yardas, estábamos hablando de que duraba entre 1.700 y 1.800 horas, ¿ya? Marca Goodyear, marca Yokohama, ya, marca Bristol, pero entraron estos chinos y entraron y no duraban ni 200 horas, ya era mucho todavía que durar. Las bandas salían enteras. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente: ¿vas a esperar reclamar o vas a tomar acción? Entonces, algo que me dijo el logístico en ese momento, me dice, ya, no hay neumáticos. Entonces, donde tú tienes uno, yo te estoy comprando 3. Ya. Sí, me estás generando un problema en mantener, porque cada 200 horas tengo que estar cambiando neumáticos, pero no hay neumáticos en los cuales te pueda atender, ¿ya? Hasta que se cambió por los neumáticos, ya, en una marca X, que me duraba pues esos 1.700, 1.800 horas, pero el programa preventivo de cambio de neumáticos se redujo, ya, sobre las horas que te estoy diciendo. Prácticamente se tuvo que hacer eso por un periodo en el cual se tuvo desabastecimiento de neumáticos en toda la minería, no solamente nacional, mundial, ¿ya? Entonces, a donde te digo es lo siguiente: sí, vas a un tema de garantía, vas a un tema de análisis, oye, me debería de durar tanto y ahora me dura menos. Pero tienes que adecuar tu programa, ¿ya? Porque si tú no lo adecuas, simplemente te va a ganar, pero todo va a ser falla. Pero si tú ya sabes que eso te dura 200 horas, cada 200 horas intervienes para cambiar. ¿Lo vas a monitorear? Sí. ¿Y cómo monitoreas? Con el tema pues, de inspección diaria que hace el operador, medición, inspección visual, ¿no? Ahí ya no había desgaste, ahí había un tema de fatiga mecánica, ¿no? Se abrían las lonas, salían, se partía el caucho. Entonces, cosas como esas, ¿no? Otras componentes, ¿no? Desde un turbo que no ha dado las 3.500 horas y se te malogró a las 600 horas. Más allá, es un equipo nuevo que ingresa, ¿no? Un modelo nuevo, motor nuevo, y no te está dando el resultado. Te dice que eso debe durar 3.500 horas en promedio, como todos, pero te está durando la mitad o mucho menos. Entonces, tienes que adecuarte hasta que se haga todo lo retro hacia atrás, la garantía, el análisis causa-raíz, fábrica, el vendor que venga y nos empiece a dar lo que se solicitaba desde un inicio, pero hasta eso, tu frecuencia de cambio es menor. Entonces, tu frecuencia de reemplazo disminuyó, y a lo cual tú tienes que hacer toda una gestión de planeamiento, porque tienes que comprar el material y no lo compras tú, lo compra logística. Te tienes que anticipar para que ellos puedan comprar ese material. Entonces, si vas a esperar a que hagan todo ese sistema de verificación, de análisis, ya se te paró el equipo. Paraste ese proceso.
Ok, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ha despejado todas las dudas, ¿no?, que han tenido los profesionales. En realidad, el día de hoy es el fin de este diploma de especialización. Le doy las gracias nuevamente a usted, ingeniero, por todas las clases impartidas, por brindar todos sus conocimientos a los profesionales que quizás recién están comenzando o algunos que ya tienen un poco más de experiencia y quieren reforzarlo. Estoy segura que todos los profesionales van a aplicar estos conocimientos en su crecimiento profesional. Muchas gracias. Con usted será en otra oportunidad y yo me quedo acá con los profesionales para explicarles un poco más acerca de su evaluación final y su aula virtual. Muchas gracias a todos, gracias por su participación y gracias a Elevate Perú por darme esta oportunidad de llegar a ellos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Bien, por favor, profesionales, no se desconecten. Voy a explicarles acerca de la evaluación final. Seguramente algunos tienen muchas dudas. Bien, el examen yo los voy a compartir en estos momentos. Bueno, al finalizar esta reunión, lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Es un formulario de 10 preguntas. ¿Ok? El examen, por favor, presten mucha atención, va a estar habilitado por 48 horas. Es hasta el día 23 de octubre hasta las 11:59 de la noche. Cada estudiante va a tener 3 oportunidades y se va a considerar la nota más alta para su constancia de estudios. Ustedes van a poder reclamar su certificado con el valor promocional de 89,90 hasta el día 24 de octubre, hasta el día viernes. ¿Ok? Ahora, les voy a explicar cómo es la descarga del certificado. Voy a compartir mi pantalla. El certificado se descarga directamente desde su aula virtual, no es enviado por correo, por WhatsApp, ¿no? O si surgiera algún inconveniente tal vez sí, pero es directamente desde su aula virtual. A ver, por favor me confirman si es que se puede visualizar mi pantalla. ¿Pueden reaccionar? Bien, muchas gracias. Bien, ahora, para quienes ya han realizado su inversión y para quienes no, esto es lo que les aparece cuando nosotros le brindamos el link de acceso a la aula virtual. Normalmente el usuario es usuario contraseña, es su mismo DNI, le dan a iniciar sesión, ¿ok? Y le va a aparecer el escritorio, como se dice, ¿no? La plataforma virtual. Bien, aquí directamente se van a cursos inscritos. Bien, la mayoría hay cierta confusión porque piensan que su certificado está acá en la opción de certificados, pero no, se van primero a cursos inscritos, ahí para poder realizar la descarga. Una vez hecha la descarga ya le va a aparecer la otra opción, ¿ok? Se van aquí al nombre del curso, que es Gestión Integral del Mantenimiento y Confiabilidad. Bien, y como pueden visualizar, les va a aparecer esto, toda la información acerca del diploma, y lo más importante que es el contenido del curso. Como pueden visualizar, ya está todos los PPTs hasta el día de hoy, el PPT del módulo 5. La clase que se está siendo grabada ahora va a ser publicada el día de mañana todavía en el aula virtual. Y también nuevamente compartido por el grupo de WhatsApp si en caso quisieran reforzar lo aprendido, ¿no? Para su examen. Ok, ahora, para poder ver acá. Cuando ustedes realicen su evaluación, van a poder visualizar acá lo que están viendo, lo dice ver certificado. Solamente a algunos les va a aparecer como completar curso o ver certificado directamente, le dan clic ahí. Ok, y esto demora unos segundos nada más en poder generar su certificación. Ok, un momento. Depende también de su internet, no se alarmen si quizás demora un poco. Algunos estudiantes se alarman y dicen no descarga, no me carga, pero aquí está, ¿ya ven? Sale su nombre completo, el nombre del diploma, las horas que están siendo realizadas este diploma, las fechas exactas, las firmas de nuestra gerencia y dirección, y acá está su constancia de estudio con el nombre, el tema de cada módulo, para que así, si para ustedes van a postular a algún puesto, puedan visualizar lo que ustedes han llevado. La nota final y todo con respecto al QR también está acá, que es el código único de estudiante, para que así en alguna convocatoria laboral lo puedan escanear y puedan verificar que su certificado está todo correctamente. ¿Cómo lo descargan? Solamente ponen el cursor de su mouse o bueno, de su celular, si en caso están descargando desde ahí, y aquí recién hacen clic en la opción, ya sea PDF o en JPG. Ya, no dan clic aquí en el esto porque no les va a aparecer, simplemente ponen el cursor y recién clic en PDF o en JPG. Eso es todo, estimados profesionales, con respecto al aula virtual. Sí, recuerden que este diploma, como pueden visualizar,
está avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sale con 120 horas académicas que se complementan con el material educativo que está en el aula virtual. ¿Ok? Ahora sí, por favor, pueden escribir sus consultas. A ver, Gerardo dice, ¿lo termino ahora? Sí, claro, Gerardo, ya está activo para que lo puedan descargar. Por favor, escriban sus consultas o voy a activar, en todo caso, los micrófonos para que puedan hacer sus consultas, pero en orden, ¿sí? Por favor. Ya está. ¿Alguna consulta con respecto a la certificación, al costo, que es de 89,90, ya saben, el valor promocional? Edgar, el examen lo vamos a enviar en estos momentos por WhatsApp, ¿sí? Para que sea un poco más rápido, lo voy a enviar en estos momentos. ¿Ok? Tienen 3 oportunidades, recuerden, 3 oportunidades para que lo puedan resolver. Cuando ustedes lo resuelven, finalizan y ahí mismo le va a aparecer su nota para que puedan tenerlo en cuenta. Ya. A ver. Ya está, ya se está enviando a los grupos. Steve, sí, por favor, escríbenos. Nosotros siempre nos comunicamos por los grupos por un número que es el único número de Levate Perú, que es el por el cual enviamos los comunicados. Ese es el único número por el cual ustedes pueden escribir diciendo, ya culminé mi examen o ya quiero pagar por mi certificado y le brindamos los medios de pago. De igual manera, voy a volver yo a reenviar los medios de inversión de cada grupo para que así lo tengan en cuenta, ¿no? Y puedan solamente enviar su voucher, su comprobante de pago por interno y así le brindamos su acceso al aula virtual. David, hasta el viernes 24, plazo máximo para realizar su pago, su inversión de 89,90. Tony, nosotros brindamos su cuenta, su usuario y su contraseña se la brindamos nosotros una vez hecho el pago. Luis, no es necesario si gustas hacer tu examen el día de hoy y pagar hasta el viernes 24. Recuerda que pagando recién tienes acceso al aula virtual para que puedas descargar tu certificado. El examen ¿Alguna otra estará habilitado hasta el día 23, es lo que entiendo. Sí, así es. Hasta el jueves. El examen va a estar habilitado hasta el jueves y pueden pagar con el valor promocional de 89,90 hasta el día viernes. Anthony, no, tarjeta de crédito por el momento no tenemos disponible, solamente los medios de pago que vamos a enviar, que son, bueno, puede ser depósito, transferencia o billetera digital, que en este caso es Yape. Luis, ya ha sido enviado las evaluaciones, eso en el grupo de WhatsApp. Ya pueden, si gustan, ir resolviéndolos. Recuerden que una vez resuelto, ahí mismo le aparece su nota en el mismo formulario para que lo puedan tener en cuenta si en caso quizás quieren volverlo a hacer y sacar una nota más alta. Tienen 3 oportunidades. Hola Liliana, bien, por favor, reenvíalo por interno para poder validar tu pago y enviarte tu acceso al aula virtual. Sí, Dante, Neira. ¿Alguna otra consulta? Bien, creo que no hay más consultas, siendo las 9:14. En todo caso, damos por finalizado ya este diploma de especialización. Muchas gracias a todos por haber asistido a todas las sesiones. Esperamos que de parte de Levate Perú hayan recibido lo mejor, ¿no? Y también de parte del ingeniero. Conmigo se da hasta una nueva oportunidad y nos estaremos viendo. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan una excelente semana y muchos éxitos en su evaluación. Buenas noches a todos.